Hola conmigos y conmigas de la monada de Monor. Grabo este nuevo vídeo de Nor para la monada de Nur para daros algunos cuantos mensajes que nos hagan pensar y reflexionar juntos. Hoy es 3 de junio del año 2025 y bueno, vamos a tocar algún tema interesante, ¿no? Que puede hacer que este mundo nos ayude a cambiarlo, a mejorarlo, porque en el fondo de nuestro corazón, incluso aquellas personas que no tienen alma, incluso supongo que aquellas personas que no tienen ni siquiera corazón, en el fondo todos queremos un mundo mejor, un mundo en el que reine la armonía, en el que nos entendamos, y si no nos podemos entender, por lo menos que nos tengamos lo que se llama respeto, que la palabra es horrible, lo del peto, sería honorabilidad, tener honor unos con otros, ¿no? Bueno, voy a empezar con una frivolidad, pero no es ninguna frivolidad. Hoy en día, desde aquí, España, en Iberia, Cataluña, Hispalis, el tema que más se toca, el que más menciona el pueblo, es que cuando vamos a hacer la compra todo se ha puesto mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos una factura de una compra que he ido a hacer al Spar. Bueno, un supermercado como otro cualquiera, tenemos el Aldi, el Lidl, el Día, Mercadona, que se ha convertido en una plaga, la plaga del Mercadona, con su vampiro empresario, el Juan Roch, me parece que se llama. Cada día tiene más la cara de vampiro, se le ha subido a la cabeza y está abriendo mercadonas por toda España, nos está invadiendo con esos supermercados que cada vez son más cutres, que cada vez es como, bueno, se ha convertido en su intención es ser un monopolio, y los precios, sobre todo en el Mercadona, cada día aumentan más todavía. En el mismo Mercadona, que yo hace mucho ya que no le compro, es porque trae frutas y verduras de otros países, teniendo que él, su origen, está en la Comunidad Valenciana, que era, le llamaban el huerto de Europa, y las mejores naranjas del mundo estaban en Valencia, y ahora resulta que se dedica a traer naranjas de Perú o de Turquía o de donde le dé la gana, ¿no? Entonces, por mi parte, eso no lo encuentro bien. Y bueno, lo importante, para él se ha vuelto muy ambicioso, a pesar que ya está muy viejete, pero cada día tiene más cara de vampiro y se ha vuelto pues muy ambicioso, debe estar muy embichonado. Entonces, bueno, pues tenemos otras cadenas también, que le llaman cadenas de supermercados, también vaya nombre, y en este caso del Spar, de cualquier Spar, por ejemplo, ¿no? Entonces la compra, como podéis ver, sube a 39,74, ¿no? Bueno, vale, pues sube a 39. Que quería haceros señalar el IVA que estamos pagando, aparte de que ya pagamos nuestros impuestos, cuando vamos a hacer la compra. Cada compra de cada habitante de este país, de España en concreto, supongo que en el resto de países también es así, pues tienes que, además de que mientras estás haciendo la compra inocentemente, ingenuamente, porque el ser humano es, pues como que está siendo muy ingenuo, pues ingenuamente hacer la compra sin saber que parte de la compra se está yendo en impuestos. Entonces hay unos productos que le aplican un 10%, y ellos ya saben qué productos son, y a otros productos le aplican un 21%, ¿no? Entonces, de esta compra de 39,74 euros, yo he acabado pagando 4,73 euros de IVA, que le llaman el impuesto del valor añadido. No sé, lo han añadido para embolsárselo el Estado, que va a parar a las arcas del gobierno, y
lo vampirizan nuestro dinero cuando vamos inocentemente a hacer una compra. Son casi 5 euros de una compra de casi 40, pues es bastante dinero. Imaginaros sumándolo una sencilla compra de 4 productos, o sea, no es una compra de todo el mes. La compra de todo el mes, los habitantes de España, pues te puedes gastar, por ejemplo, pongamos una media de 300 euros, pues si le quitas de 300 le quitas 50, pues 50 euros no serán para comprar la comida y los productos básicos necesarios para el hogar, sino que de 300 euros 50 estarán yendo al Estado, que el Estado, bueno, pues es una entidad también como invisible, es como el Dios, ¿no? Y no sabes qué hace con esos dineros. Si no te lo explican, la mayoría de personas, a pesar de habernos pasado un montón de años estudiando en las escuelas y en los institutos, pues a pesar de eso no nos han dado ni siquiera en esos institutos, no nos han dado ni las nociones básicas de economía. Tenemos que espabilarnos por nuestra cuenta. Vale, pues yo me espabilo un poquito. Entonces después voy a poner gasolina y le pongo, pues bueno, le pongo 50 euritos a mi automóvil para que pueda funcionar, porque como el automóvil con agua, pues mataron al hombre que lo había inventado con toda su buena voluntad, pues entonces tenemos que seguir usando gasolina por imposición de esos monopolios del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, vamos allí, le ponemos 50 euritos de gasolina para que el coche funcione y nos pueda llevar a los sitios, y le aplican un 21% de IVA directamente, como podéis ver. No sé si se ve bien. Bueno, veis que hay un 21% de IVA. Esto, yo cuando estudié en el instituto a mí no me lo enseñaron, bueno, pero bueno, he aplicado unos conocimientos básicos de economía, y aquí estamos con que el día 24 del mes pasado, de esos 50 euros que le puse gasolina, 8,68 fueron de impuestos, también del IVA, el 21% de IVA, como si fuera un producto de lujo, porque hoy en día, por lo visto, tener un automóvil para conducir por necesidad y para ir a trabajar y para moverse, se ve que le han puesto el impuesto máximo hoy en día, que es del 21%. Entonces, yo he hecho una media. Imaginemos que en España se están moviendo ahora mismo 33 millones de autos. Dicen que el parque automovilístico en España es de 33 millones de automóviles. De estos 33 millones, unos 18 millones de automóviles son de diésel, que incluye también todos los tractores, y yo diría que también los camiones, los vehículos de alta potencia, y 11 millones de automóviles en toda España, Iberia, serían de gasolina, ¿no? Vale, entonces, pongamos que de cada día, si hacemos una media de que le cobran el 21% de IVA a todo este parque automovilístico, que son de 33 millones de automóviles, pongamos que al día el pueblo español se gasta 126 millones de euros en ponerle combustible, ¿no? Pongamos que nos gastamos al día 126 millones de euros, ¿no? Pongamos esta humilde cantidad, que todos los que estamos moviendo un día cualquiera el auto nos estamos gastando 126 millones de euros, pongamos, al día. Si a esos 126 millones le aplicamos el 21% de IVA, me sale que solamente del IVA el Estado se embolsa 3.780 millones, no sé si se ve bien, no,
no se ve bien. Bueno, 3.780 millones de euros sería al mes. Multiplicando con la calculadora, le sacas el IVA, el 21% de IVA, a 126 millones de euros y te da al mes 3.780 millones de euros que van a parar al mes al Estado, que van a parar porque es el gobierno el que se encarga de decir a dónde va ese dinero. Entonces, al año son 45.360 millones de euros solamente del IVA. El Estado al año se cobra 45.360 millones de euros de él, haciendo una media, del IVA que pagamos, o sea, son miles, 45.000 millones de euros, un poco más, que esto es una media general, seguramente sube más la cantidad. Esto se lo embolsa, o sea, muchísimos miles de millones de euros. Al año, pongamos que unos 40 millones de habitantes de españoles, pongamos, tenemos 40, contamos cada habitante, cada persona de esos 40 millones de personas paga una media de unos 1.100 euros al año de cada 40 millones de habitantes. Cada uno de esos 40 millones paga unos 1.100 euros al año de impuestos solamente por poner gasolina al auto. Se nos va 1.000 euros a los que ponemos la gasolina. De esos 33 millones de automóviles, pues paga cada ciudadano entre 35 millones de habitantes a 40 millones de habitantes que utilizan el vehículo al año, pues se les va 1.000 euros solamente en el IVA, no el precio que se gastan de gasolina, no, solamente que se va en el IVA. Son 1.000 euros que van, no se sabe a dónde. Y bueno, esto es lo que quería que tuvierais en cuenta, que no podemos evitarlo porque nos han impuesto el combustible fósil, han eliminado el mercado del automóvil con el agua o el automóvil con el hidrógeno, cogen los inventos y los esconden en un cajón para que nadie tenga acceso a ese progreso. Por eso China, que no tiene, el que tiene el monopolio en China es el propio gobierno, y ellos no tienen esa maldad, digamos, de los askenazis o de los monopolistas, que los del monopolio del petróleo no quieren que nadie les tome la delantera y son capaces de montar guerras o lo que haga falta y de cometer todo tipo de crímenes de Estado. Bueno, pues como China no tiene esos prejuicios, porque ellos ya tienen todo el poder en China, por eso están avanzando tanto a nivel de inventos y de progreso, que se llama progreso, que es avanzar a mejor, y entonces están tomando la delantera. Entonces esto a los monopolistas occidentales les está dando mucha rabia y por eso están tan apurados y tan desesperados y por eso están haciendo tantas locuras. Se les ha desatado la psicosis, la locura que ya tenían, están desatados, están desesperados y no saben cómo aplastar y que la humanidad no pudiera avanzar libremente, ¿no? Y que se apliquen todos esos inventos humanos para mejorar la vida en este planeta, ¿no? Pero ellos ya veis que son bastante destructivos, nos han contaminado con toda la industria del petróleo, etcétera. Bueno, ya sabéis todo eso. Bueno, entonces estos seres psicopáticos vienen ya desde la historia antigua, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta que ya el faraón llevaba en sus sombreros, digamos, en sus cintas, en la frente y en la cabeza, ya llevaban el uraeus, que era una cobra erguida que se ponían
en la corona, los faraones, ¿no? Se ponían una cobra erguida en la corona. Ellos se autodenominaban pues faraones y estaban embichados porque era una cobra simbolizando el Uraeus, que le llaman el Uraeus, y decía pues que era la veneración y que ellos eran el representante en la tierra de ese dios, y ese dios que era un dios reptil, porque el que les estaba dando ese poder venido del derecho divino. Entonces ese ser divino no era humano, era más bien parecido a una cobra o supuestamente un reptiliano, ¿no? Y le llamaban el Uraeus. Entonces estaban los adoradores de Oreo. Hoy en día también tenemos las galletas de Oreo, que significan el Ureus, que es la cobra. O sea que nos cuelan al bicho, pero tener en cuenta que nos lo cuelan, la cobra nos la cuelan por todas partes. Hasta en las galletas de Oreo, que es el Ureus, también llamado Barai, la entidad Barai. Y bueno, está el dueño de las galletas Oreo, se ve que ya sabéis a quién adora, ¿no? Ellos adoran, tienen el culto a la serpiente, Apophis. Es la gran serpiente. Apep o Apophis es la gran serpiente y es donde lo que adoraban en el antiguo Egipto. Hoy en día nos siguen queriendo embichar con la New Age, con el antiguo Egipto y viajes a Egipto, que si Memphis, también la masonería, están muy conectados con conocimientos antiguos de Memphis, pero todo va a parar al Ureus, ¿no? al adorar a la serpiente, porque esa serpiente es la que ellos, como os decía, le da la autoridad al faraón. No tiene la autoridad el faraón solamente por sí mismo, como ser humano, sino que se ha sometido a esa cobra que le está dominando la mente, o sea que lo tiene totalmente embichado. Así que tened mucho cuidado donde os metéis, cuando os quieran venir con la New Age, con cualquier nueva terapia o con cualquier historia, tener mucho cuidado porque está el bicho infiltrado en todos los rincones, en todas las cloacas y en todas las administraciones y en todas las escuelas, incluso facultades, en universidades, bueno, y ya no digamos en las sectas, ¿no? Esto ya está claro. Bueno, después yo tengo una teoría también que se me ha ocurrido. Pensar que en la historia nos enseñan que el Imperio Romano cayó porque vinieron los bárbaros y los invadieron, ¿verdad? Eso es lo que nos han explicado en el colegio, en esos libros de historia tan interesantes que teníamos que estudiar de memoria en el colegio. Pero la historia, como bien sabéis ya hoy en día, que tenemos cierto acceso a más conocimientos gracias al internet, la historia está manipulada, la historia está escrita por los vencedores, y los vencedores eran los que más conseguían vencer en la batalla, eran los que tenían más poder criminal, y luego ellos eran los que reinterpretaban y manipulaban la historia. Entonces nos han dicho que el Imperio Romano fue aniquilado, destruido, que nunca fue destruido del todo, porque sí, como bien veis, luego estaba el Sacro Imperio Romano, ¿no? También en los siglos posteriores. Allí hubo como un hackeo, más bien hubo un hackeo del Imperio Romano, no hubo lo que nos quieren hacer creer que fue la destrucción del Imperio Romano, sino que el Imperio Romano fue hackeado, ¿no? Si es verdad que no eran ningunos santos, que no eran perfectos, que también aceptaban la esclavitud, pero tened en cuenta, mi teoría es que cuando van a Judea, el Imperio Romano en su expansión llegó a Judea, y allí llega un momento que ellos destruyen, porque los vieron, bueno, destruyen el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vieron que el pueblo
de Judas, del pueblo judeo, y esas tribus que estaban por allí, que dicen que eran 12 tribus, pero bueno, entre ellos tampoco estaban muy unidos, se fueron dividiendo. Y en concreto en la zona de Judea, que estaba en Jerusalén, el templo de Jerusalén, pues vieron que no podían con ellos, que eran muy testarudos, que eran... Bueno, habían problemas, como todos los pueblos que no se quieren dejar someter, pero bueno, por lo que sea, destruyen el templo de Jerusalén, ¿no? Y supongo, como bien sabéis, los judáis le juraron odio, rencor eterno, evidentemente. ¿Qué pasa? Van pasando los siglos, para más INRI se convierte al final el Imperio Romano en cristiano y se propaga hacia cuando era emperador el Constantino, aceptan la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, pero resulta que para los judíos, que le llaman hoy en día judíos, para ellos es una aberración, para sus creencias, decir que un ser humano es hijo de Dios, para ellos es una aberración terrible. Entonces, además de que ya encima esos romanos ya les habían destruido el templo, si encima esos romanos ahora cometían la aberración de decir que también creían en un tal hijo de Dios, bueno, pues entonces mi teoría es que se unieron a los bárbaros, a cambio de, ya sabéis, promesas y intereses, y fueron los que fueron invadiendo, hicieron caer la expansión del Imperio Romano. Luego lo hackearon, nunca lo fue destruido del todo, simplemente fue hackeado, ¿no? Y se unieron a los bárbaros contra Roma, y luego mi teoría continúa, ¿no? Entonces mi teoría es que hubo zonas, primero arrasaron con lo que pudieron de lo que era el gobierno romano, la autoridad romana, pero ¿qué pasó en España? España no habían llegado, habían conseguido vencer al Imperio Romano en Roma, luego lo hackearon y convirtieron aquello en un papado que es la Gran Ramera, y sin embargo en España todavía estaba el Imperio Romano, todavía aquí seguía funcionando, y aquí no habían llegado, llegaron tiempo después. Y mi teoría es que ¿qué hicieron? Para destruir toda la cultura romana que había en Iberia, fue cuando favorecen la entrada y la invasión islámicas. Ellos fueron los traidores, parte del pueblo judío que estaba en Iberia, fueron los traidores que, en connivencia con los islamistas, dieron lugar a la invasión islámica en el siglo 700, como bien sabéis de la historia, más o menos, que ya sabéis que la historia está tergiversada y que nos han contado un montón de mentiras, pero mi interpretación es esa. Ellos tenían que vengarse y se vengaron también en la Hispania romana, permitiendo que preferían antes que fuera invadida por el Islam, antes que continuara siendo romana y que hubiera mantenido el poderío romano en Iberia. Y por eso Iberia estuvo durante siglos, fue musulmana, ¿no? Entonces a ellos no les importa causar la ruina de los países, lo que sea por sus intereses. Ellos juraron esa venganza y mi interpretación es que la llevaron a cabo así. No sé qué os parece a vosotros. Y hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy en día han visto, bueno, luego, como bien sabéis, se consigue la reconquista, España vuelve a conseguir ser unida y católica otra vez. Y hoy en día, ¿por qué pensáis que se está promoviendo la inmigración ilegal? En muchos casos incluso de delincuentes, entran sin ningún tipo de papeles por una supuesta frontera, que parece que no existiera la frontera, porque les están dejando entrar a todos estos inmigrantes ilegales hacia España y hacia Europa, porque para mí también otra interpretación más son ellos mismos, otra vez, que son los enemigos de España y que están permitiendo esta alta traición al pueblo español, en el cual deberíamos ya declarar el estado de excepción,
porque estamos siendo invadidos, nos están llegando pobladores ilegales de islamistas, que ya sabéis cuáles son sus intenciones, su cultura lo que les dice es que tienen que expandirse, aunque sea con violencia, y nos están llegando miles de islamistas en edad militar y no sabemos qué hacen aquí, no lo sabemos, y no tienen papeles. Pero es que el mismo gobierno que nos está gobernando hoy en día está cometiendo un acto de alta traición. Y yo, desde mi humildad, quisiera dirigirme a estos muslims, inmigrantes ilegales, que hasta ahora en España hemos querido estar mirando hacia otro lado, hemos querido pensar que actuando con buena fe y comunicándoles nuestra cultura iba a haber buen entendimiento, y quiero dirigirme directamente a vosotros. Si alguno, por alguna casualidad de este mundo, estáis escuchando este humilde Videnor, quería deciros que si vosotros os habéis preguntado por qué os están trayendo aquí, si no os estáis dejando también manipular, ¿no? Porque venir a otro país para aquí reproducir vuestra cultura, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. El único sentido que le encontraría es que detrás hubiera alguna voluntad. O sea, si no os gusta vivir la vida occidental, ¿por qué venís a unos países que tienen la cultura occidental? Que aquí se respetan pues unas libertades, una cultura muy distinta de la vuestra. Entonces, no sé si os habéis llegado a preguntar, porque bueno, en vuestra desesperación en la que supuestamente estáis huyendo de países en guerra, supuestamente estáis huyendo del hambre, vale, pero ¿nos habéis preguntado por qué os están dejando venir a países occidentales que no tienen absolutamente nada que ver con vuestra cultura y a la cual despreciáis? Porque no nos vamos a engañar, vamos a llegar un momento que hemos estado ignorando, hemos estado pensando que esto no podía ser, pero ya vemos que está siendo un grave problema en Europa. Un problema muy grave porque las culturas son muy distintas, las creencias son muy distintas, no nos podemos cohesionar, y sin embargo no paran de llegar inmigrantes ilegales, y yo quería que os preguntéis que por qué os están haciendo venir, si no os estáis dejando manipular, porque yo sé y todo el mundo sabemos hoy en día que os han prometido que Europa sea islamizada, ¿no? Os lo han prometido, pero no sé por qué huís de vuestro propio país para venir a otro país, a repetir lo que ya tenéis allí, a querer imponer la cultura que ya tenéis en vuestro país de origen. Entonces, bueno, quizás sea porque como os han prometido y os han dicho que vuestra religión es expansiva y que se tiene que expandir por todo el mundo, pues bueno, es una explicación. Y por ello, pues bueno, si uno ama el lugar en el que ha nacido, luego la renuncia, porque habéis tenido que renunciar a vuestro lugar de origen. Bueno, en muchos casos aquí, como está Marruecos tan cerca, pues muchos van y vienen, como están dándose unas vacaciones o ganando dinero en Europa y luego se van a su país otra vez. Bueno, yo pienso que cada uno quisiera vivir en su país de origen, en el lugar donde nació. ¿Por qué venir a invadir otra cultura que no es la tuya, otras tierras? Bueno, es un afán expansionista muy anticuado, porque eso parecía cosas de otras épocas muy antiguas, creencias ya como que parecía que ya el colonialismo ya se había terminado, pero ahora os han incentivado a realizar una especie de colonialismo, ¿no? Y yo no he estado nunca en ningún país musulmán, evidentemente no me atrae para nada esa cultura musulmana, tampoco vuestra religión, porque en vuestra religión el hombre y la mujer
no tienen igualdad, entonces no puedes... es que nuestras mentalidades son muy diferentes, no vengáis aquí a engañarnos, porque eso sí que es verdad que sabemos que en vuestras culturas las mujeres están siendo, por decirlo suavemente, minusvaloradas, ¿no? El Corán es un libro cultural y social más que una religión. Y más que una religión, ya os lo digo, él cree en un Dios general, vale, está muy bien, si quieren creer en esa entidad, pero yo os invito, desde este humilde video honor, a que cuestionéis un poquito vuestras creencias y reflexionéis un poco sobre ellas. Está muy bien que hay gente pues que en estas culturas de la humanidad que se han ido desarrollando casi siempre piensan que Dios es un padre, igual que la religión católica, que también ha sido muy estricta y también ha sido muy perjudicial. Yo no estoy defendiendo la religión católica, ni muchísimo menos, y menos desde Monor, que ya sabéis lo que creemos de las religiones, ¿no? Pero si pensáis en un Dios patriarcal, ¿por qué le quitáis el sitio si Dios, que es una entidad creadora, no tiene que ser ni hombre ni mujer? Eso es reducirse a una mentalidad muy limitada. En todo caso, la energía creadora sería una energía cuántica, creativa, cuántica, sin sexo, no sería hombre ni mujer, y no sería solo padre, sino que también sería madre. Y bueno, me parece muy bien que si tenéis todavía esas creencias abrahámicas, a nivel personal cada uno la practique, pero eso de querer expandirse hoy en día para invadir otras poblaciones me parece bastante, creo que eso ya está un poco pasado. Pensar si nos están engañando a vosotros también, al pueblo de España, a Europa, nos están perjudicando y nos están haciendo mucho daño, porque vienen muchos delincuentes y ha aumentado mucho las delincuencias y las violaciones de derechos humanos de estos delincuentes que vienen aquí a apropiarse de lo que no sea suyo y a ocupar viviendas incluso, ¿no? Y bueno, desde mi parte como mujer, las religiones de Abraham dicen que la mujer es impura. Entonces, si tanto hombres como mujeres nacen y vienen a dar a luz de una mujer, ¿cómo puedes luego en las religiones decir que una mujer es impura? Es una aberración. Esto sí que es una aberración. O sea, la primera aberración más importante que está sucediendo hoy en día en la humanidad, en esas culturas arcaicas, anticuadas, misóginas, abrahámicas, es decir, que la mujer tiene impurezas, que es impura. Porque dicen que sobre todo cuando tiene la menstruación, que es impura, que no la pueden ni tocar, bueno. A ver, si es la mujer la que ha dado la vida a tanto hombres como mujeres, si esos niños han nacido de una mujer, en vez de la pureza más grande y la creadora de vida más grande que hay es la mujer. Entonces ya va siendo hora de que se le dé el lugar a la mujer, que ella misma y nosotras mismas nos demos el lugar que nos merecemos y no permitamos que nos humillen más, que nos desprecien más y que la mujer le haya bajado la autoestima, y que cuando a la mujer le suba la autoestima que no se convierta en una depredadora también, porque la cuestión no es imitar la forma depredadora que existe en general, sino que hemos de ser creativas desde nuestra condición de mujeres, ¿no? De ser mujer, que son madres la mayoría, y por lo tanto estamos dando la vida. Ahora también me quiero dirigir a esas mujeres que practican el Islam, ¿no? Y que llevan pues como un velo en la cabeza porque tienen que llevar el cabello tapado. Me parece muy bien que si ellas tienen esa creencia, que se pongan en la cabeza lo que quieran, ¿no? Pero hay un problema,
Estas mujeres creen que esa vida, tapándose y siendo sumisas, les va a dar seguridad. Les hacen creer que la mujer occidental, y creo que muchas mujeres que llevan el velo, están veladas, o como se llame eso, les hacen creer que la mujer occidental pues es una cualquiera, que es una fulana. Os hacen creer, me dirijo a vosotras, os hacen creer pues que es una cualquiera, que pues va con hombres, que no tiene vergüenza, que va enseñando partes de su cuerpo, los brazos, las piernas, las minifaldas, los escotes, ¿no? Y todo eso, pues para vuestra cultura, pues no os gusta. Vale, podemos entender que en un momento dado os gustaría que la mujer tenga más pudor, vaya más tapada, aunque a veces hace calor. Y esto es lo que os hacen creer también desde vuestra cultura, no ya religión, sino culturalmente, ¿no? Pero no os hablan de las libertades que ha costado tanto alcanzar a las mujeres, porque en una generación, en 2 generaciones, las mujeres hemos conseguido alcanzar una cierta liberación y salir del sometimiento al esposo que existía. Y nos hablan de esas libertades que hemos alcanzado, la libertad de que una mujer, tanto como cualquier ser humano, se pueda vestir como quiera y que pueda tomar sus propias decisiones en la vida y ser independiente y ser feliz como le parezca, ¿no? De eso no lo hablan. Os hablan de que hay que estar sometida al padre, hay que estar sometida al marido, y os dicen que hemos caído en el libertinaje. Y bueno, yo preferiría antes un libertinaje que no estar sometida a imposiciones como hemos estado durante siglos la mayoría de la cultura también nuestra, católica también. Entonces de esto no se habla, de las libertades que ha alcanzado en la actualidad. Y estamos en grave peligro porque lo primero y lo más importante también es la libertad, la dignidad de la persona a tomar sus propias decisiones y que no tenga que tomar tus decisiones propias ni tus hermanos, ni tus padres, ni tus hijos, sino que una propia mujer. Y estamos todavía empezando, que el camino no ha sido fácil y no está siendo fácil, ¿no? Entonces, bueno, hacer un pensamiento, si podéis, y si vuestra cultura os lo permite, y no utilizarlo para despreciarnos, porque ha costado mucho esfuerzo a las mujeres conseguir la libertad que tenemos hoy en día aquí en los países occidentales. Y no vengáis a criticarnos como nosotros creo que os hemos respetado. Acepto que como cultura o como creencias queráis vivir como os parezca, pero siempre desde que sea vuestra propia decisión, no de que hay otros países musulmanes que nos dicen que si una mujer no quiere llevar el velo pues va a ser apaleada o perseguida o castigada, ¿me entendéis? O sea que vamos allá a dejarnos de mentiras y de engaños, ¿no? Bueno, también he mencionado en otro vídeo pues que hay una cacería de almas, y esto tampoco se puede negar. Sabéis que tenemos que proteger no solo nuestro cuerpo, nuestra vida, sino también nuestra alma. Y bueno, la pregunta es: ¿cuándo una persona malvada se cansa de ser malvada? Bueno, la persona buena se cree que de las personas malvadas ya cambiarán en su ingenuidad. Pues las personas buenas piensan o pensamos que los malos cambiarán, ¿no? Pero cuando ya uno se da cuenta de que esa no es la realidad, no es así. ¿Cuándo se cansan los malos de ser malvados? Pues bueno, una persona malvada nunca se va a cansar de seguir probando cómo destruirte. O sea, si no consigue destruirte, pues con las envidias, con las críticas, con el moving, con, yo qué sé, con maltrato, pues bueno, entonces va a seguir buscando formas de destruirte, de destruir a la persona a la que quiere destruir, ¿no?
Entonces la pregunta de cuándo se cansa una persona malvada de ser malvada es nunca. La persona malvada no cambian, van a peor, no cambian y van a seguir probando formas de destruir al pueblo, a la víctima, a manipular y no se van a cansar. O sea, no seamos ingenuos pensando que si no hay venganza, si ponemos la otra mejilla, si le mostramos buena voluntad, si van a cambiar, porque no es así. Y os preguntaréis por qué hay tantas personas que son malvadas, que son criminales, que no tienen ningún escrúpulos. Y la pregunta no es como una pregunta también del millón de neuroncitos, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas así? Bueno, porque estas personas, os voy a dar la respuesta aquí en este humilde video. Estas personas, por decirlo sin escrúpulos, son los hijos de los que fueron ganando guerras. O sea, son los descendientes y los hijos de los que fueron ganando guerras, como con la ley del más fuerte y con la ley del crimen, ¿no? Con la impunidad de los crímenes. Y por ello, ¿por qué? ¿Por qué existen estas personas? Pues porque ya les viene, porque los que van depredando son los que van sobreviviendo y por lo tanto es lo que nos encontramos que son digamos, podríamos considerar, no es que sean la mayoría, porque como yo os decía al principio, todos en el fondo quizás tengamos la buena voluntad, pero luego con la corrupción de las malas energías, pues se decantan por ese camino, porque es el camino del depredador, pues el depredar le va abriendo los caminos, que con la buena voluntad a veces pues es más difícil, ¿no? Y bueno, pues conocéis todos la leyenda de la matanza de los santos inocentes que le llaman, que es cuando nació Jesús, cuando nació el niño Jesús, que nos han contado esta leyenda, esta fábula. El emperador Herodes mandó matar a todos los niños porque pensaba que matando a todos esos niños, uno de ellos supuestamente sería el niño Jesús y así habría acabado con esa profecía que le decía que un niño de ese pueblo de Belén sería el que le destituiría. Entonces, para que esa profecía no se cumpliera, dijo, vale, pues todos los niños entre los 3 años y los bebés, que los maten a todos. Vale, pues nos parece una locura, nos parece una aberración, pero es que, porque hoy en día también está pasando, porque parece que nos tienen tanto miedo estas que le llaman las élites o los poderosos, o si tanto poder tienen, porque están tan empeñados en decir vamos a matar a estos inocentes, a ir eliminando cualquier tipo de dignidad, ¿no? O sea, nos estamos sintiendo como perseguidos, como así, como maltratándonos y no tendrían escrúpulos en decir, pues de tal poblado matar a todos los niños de estas edades o perseguir, como están haciendo, persiguiendo a los disidentes y tal, porque saben que el ser humano es muy poderoso. Es muy poderoso. Somos poderosos cuando desarrollamos nuestras potencialidades cuánticas como ser humano. Y esto no les interesa y por eso nos van intentando minar y ir destruyendo nuestra moral constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos conocen las leyes que el ser humano en su ingenuidad y que no nos lo han enseñado y saben que esas leyes somos poderosos, somos creadores cuánticos y podemos acabar y cambiar todo eso, podemos acabar con el mal y cambiar todo esto con un poco más de armonía y de unión. Solamente el diablo, os voy a decir una pequeña anécdota, pero no sé si conocéis al santo cura de Ars, que vivió en Francia, que fue muy famoso el siglo pasado en su momento. El santo cura de Ars, Juan María Vianney, el diablo le atormentaba, ¿no? Que era el maligno, ¿no? Y le decía, solamente que hubiera 3 como tú en este mundo,
mi poder se destruiría en este mundo. Imaginaros la fuerza que tenía un humilde párroco que casi ni comía, que era escuchimirriado, enfermizo, el diablo le acosaba. Pues eso le dijo el diablo, que solamente con 3 como él el poder del mal se destruiría en este mundo. Eso, pensarlo bien. Parar el Videnor porque ya sabéis que la tecnología tiene sus limitaciones y bueno, pues los móviles y los aparatos electrónicos que nos venden, si no están enchufados o se les recarga la batería, no funcionan. Entonces se niegan a proporcionar al pueblo, a la mónada, pues esos inventos que nos facilitarían pues energía ilimitada. Así es que bueno, si alguien fabrica, como ya hay varios inventos, incluso de una maceta han hecho que funcione una bombilla y que sería una luz continua y eterna, pues bueno, pues eso no interesa, no les interesa a estos digamos monopolistas, que sabéis que están metiendo sus sucias manos y sus sanguinarias manos en todo lo que pueda ver en verdad ser bueno para la monada de Nur. Bueno, pues ya que estábamos en este Videnor hablando del tema de Marruecos, del Magreb, ¿por qué el país de Marruecos está enviando tantos inmigrantes ilegales hacia España, hacia Iberia y hacia Europa? Bueno, en connivencia, no hay que olvidarlo, con los gobernantes que son altamente, que están cometiendo la alta traición a sus propios pueblos, a los que les han votado y a los que les pagan su sueldo, pues traicionan a ese pueblo y están permitiendo que entren otra serie de habitantes con otras culturas muy diferentes y sin ningún tipo de legalidad, solamente amparados por la alta traición de los gobernantes. Bueno, pues ya que este Videnor también he tratado este tema, voy a deciros otro detalle, otra información que también es un poco espeluznante. No se explica por qué Marruecos está trayendo aquí sus habitantes y buscando cómo colonizar Europa desde Magreb, desde el Marruecos. Bueno, les ha dado por ahí, por alguna razón, y sin embargo ellos están en el norte de África, podrían preocuparse por todos los países de África en mejorar su situación y en mejorar su calidad de vida allí mismo, ¿no? Pero no. Entonces, están empeñados en traer exportación agrícola, sobre todo cuando aquí en Europa ya tenemos producción agrícola en abundancia y de calidad. Los agricultores pues siguen todas las normas a pesar de lo complicado que se lo ponen las autoridades, y sin embargo pues desde el Magreb pues están trayendo constantemente. ¿Y cómo lo hacen esta trampa? Bueno, sustituyen trailers marroquíes y les ponen matrícula de Polonia, de Alemania, de Rumanía, de Checoslovaquia o de Lituania. Le ponen una matrícula diferente a estos trailers, y después transportan frutas y hortalizas que provienen de Egipto, de Sudáfrica, de Israel y de Marruecos. Pues toda esta fruta y verdura que no nos hace falta porque aquí en Europa ya tenemos, pues vienen estos trailers encima con la trampa, como siempre haciendo trampas, los mercaderes, mercenarios, como siempre haciendo trampas, están generando esta nueva ruta comercial fraudulenta, cambiándole y poniéndole las matrículas de otros países, como os he dicho, como Polonia o Alemania,
él cambiándole, o sea, es un fraude abriendo una ruta comercial con productos que no están siguiendo la normativa europea de producción. Bueno, para que sepáis que esto está sucediendo, ¿no? Y bueno, como siempre, buscando cómo engañar y cómo estafar a los pueblos. Y después voy a comentaros antes a las personas que, bueno, no estaban muy equilibradas mentalmente, pues no hace muchos años se les llamaba, pues, perdón un momento, o se decía que estaban locos, que estaban chiflados, o chiflados ya en cachondeo, ¿no? Pues incluso los profesionales pues decían que esas personas tenían locura, que eran locos, y como mucho se sabía pues que podía ser que tuvieran esquizofrenia o algún tipo de paranoia o manía persecutoria, ¿no? Y la cosa pues no iba mucho más allá. Sí que luego pues han hecho muchos estudios en que han cogido a muchas personas como conejillo de indias y han experimentado con propios seres humanos, han hecho mucho daño también a la mónada, porque supuestamente las personas no estaban bien mentalmente, pero no se sabía las causas, ¿no? Y en general todo se englobaba pues con una esquizofrenia y al final pues hay algún tipo de medicación para que no molesten mucho o para que puedan llevar una vida más o menos normal y se continúan con las investigaciones. ¿Qué pasa? Desde Monor y desde la mónada y desde nuestros ancestros sabemos perfectamente que muchas de las enfermedades, por no decir casi todas, están causadas por parásitos. Por eso estos parásitos dentro del cuerpo y alojados en diferentes órganos de nuestro cuerpo nos dan enfermedades, nos producen muchos problemas y nos pueden causar pues incluso como esa inquietud que generan ansiedad, que generan estrés, que generan un malestar terrible y al final la persona pues o le dicen que tiene locura o que tiene una grave depresión, ¿no? Cuando en el fondo lo que está sucediendo es o desequilibrio de vitaminas, desequilibrio de hormonas o una parasitación de algún tipo de parásitos que sabéis que hay muchos. Se nos transmiten por el agua, por los animales, por los peces, o sea que tenemos que tener en esta vida, en nuestra vida, la medicina ha dejado aparcado el tema de los parásitos, sin embargo es lo más importante. Recordad lo del aceite de ricino, recordad pues los remedios naturales, el aceite de orégano, el aceite de clavo, para eliminar estos parásitos de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad, no vamos a negar, hoy en día se ha avanzado un poquito en lo que son las enfermedades emocionales, que esto ya no vendría causado por el tema del parásito, sino porque la persona en una infancia en una primera infancia, en la primera infancia sufrió un maltrato, sufrió una pérdida muy grave cuando apenas era un bebé y no sabía lo que estaba pasando, pues ha muerto uno de los padres o los dos, ha habido un trauma en la familia, pero es que era esa persona en esa primera infancia, era un bebé, ha podido ser que sufriera algún tipo de accidente, entonces eso se ha quedado grabado en un subconsciente, le ha generado como algún tipo de síntoma digamos, malestar emocional, pero al haberle pasado siendo un bebé, no, a lo mejor no se acuerda y a lo mejor ni siquiera lo reconoce que ha sido esa la causa, o a lo mejor nadie le ha explicado en verdad que eso sucedió, si ha habido en casa gritos, maltratos, bueno, algún tipo de violencia, ha habido una despedida mal hecha de algún familiar, bueno, una muerte incluso de un abuelo o una abuela, pero traumáticas, pues todo eso genera una enfermedad pero emocional, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que hoy en día se está mejorando los conocimientos y eso ha podido generar en las personas pues muchos problemas emocionales como estamos viendo. También otra cosa es que
hay personas que tienen trastornos verdaderamente de personalidad, que seguramente vienen por algún tipo de problema emocional, normalmente en los primeros 6 años de vida. Entonces es importante, yo lo reconozco en este Videnor, que acudáis pero a un buen terapeuta, a alguien que no vaya a haceros la consulta solo por dinero. Todo esto yo lo he vivido, cuando te atienden y pagas 50 euros por una consulta de alguna psicoterapeuta a buscando algún tipo de terapia y ves que le importan más los 50 euros o algunas cobran incluso más o algunos y verdaderamente no te están ayudando porque la persona va buscando ayuda. Puedes ir también a algún profesional, a un psicólogo, que la psicología es un poquito light, y luego vas a un psiquiatra y lo que te va a recetar pues es algún tipo de placebo o algún tipo de medicamento que te ayude a estar un poco mejor. Sobre todo empezar por las vitaminas, por mirar que haya un buen equilibrio hormonal, porque a veces también pueden ser esas las causas. Y bueno, pongamos el caso que la persona está perdida, que hay muchos casos hoy en día de muchas enfermedades mentales que cada vez se van investigando más, porque ese trauma que sucedió pues con 3 años o con antes de los 6 años, incluso puede haber sido después, cuando una persona sufre un accidente, después tiene un shock, un estrés postraumático que se llama. Entonces puede dar lugar a multitud de síntomas. Cada persona tendrá su propia idiosincrasia y le dará por sus propias desarrollar diferentes patrones de mala adaptación a una situación de armonía, ¿no? Por ejemplo, el más recurrente es la disociación cognitiva, el salirse de la realidad, inventarse mundos paralelos, inventarse sus propias verdades que igual no tienen nada que ver con la verdad, inventarse pues que hay seres invisibles, estos amigos invisibles o deidades que le achacan todo a un dios que nadie lo ve, y entonces se inventan un mundo paralelo. Es muy difícil salir de ahí porque claro, ¿quién les saca de su mentira? Si cuando alguien les vaya a decir, oye, que lo que me estás diciendo me parece que estás alucinando un poquito, pues te van a decir que es mentira, que el que estás mal eres tú. ¿Sabes? La mayoría de gente con trastornos mentales, emocionales, ya no digo de los parásitos, que también te lo van a negar, pues la mayoría de personalidades con problemas de esquizofrenia te lo van a negar, te van a decir que el que estás mal eres tú, que ellos están bien, la persona intenta buscar su propio equilibrio, aunque sea a base de mentirse a sí misma y de montarse sus propias versiones de lo que se supone que tiene que ser su vida, que sí, que es difícil entrar ahí, porque si no busca ayuda a la propia persona, va a ser difícil entrar ahí, aunque sea con la mejor de las intenciones, porque te van a decir que ellos no tienen ningún problema y que ellos están bien, ¿sabes? Esa persona te va a decir que ella está bien y tal. Pero bueno, normalmente el entorno se va a dar cuenta pues que hay problemas de sexuales, hay problemas de sentirse amenazas, tener conductas de riesgo, conductas en las que se exponen a peligros, tener paranoias, o también una persona puede sabotearse a sí misma. O sea, que en vez de mirar de que las cosas le salgan bien, cuando está a punto de cumplir por lo que ha sido su objetivo, entonces la propia persona se sabotea y lo estropea todo, ¿no? Esto sería también uno de los efectos de estos traumas, ¿no? Entonces también es muy difícil encontrar terapeutas adecuados, ya sé que es muy difícil, porque personas especializadas en saber llegar al punto donde se produjo
ese problema, ese trauma, que la persona a lo mejor ni siquiera recuerda, es muy difícil, es muy difícil. Una de las terapias que yo os podría aconsejar y que engloba bastantes aspectos y va bastante bien son las constelaciones familiares, que funcionan bastante bien. También pues eso, con personas adecuadas, no que lo hagan en plan, mira, me aprendo cómo hacer constelaciones y lo hagan solo por el dinero, ¿no? Sean personas que lo hacen de vocación y que esa es su misión en esta vida, poder ayudar psicológicamente a esas personas que se han dado cuenta que algo no va bien y van y salen a buscar ayuda, ¿no? Que no son la mayoría ya se piensan que ya están bien, o aunque se queden atascadas en el bucle o se queden atascadas en el victimismo, pues como no ven la salida, pues tampoco hacen por salir de ahí, ¿sabes? No saben cómo salir de ahí, no saben, pues que me voy a un psiquiatra que me va a dar medicación, que es lo más fácil y gratis. Me voy a ir al médico y ya se encargará el médico de eso. Pero nunca a lo mejor van a saber encontrar dónde está el origen de ese trauma, ¿no? Otras, pues como no sabrán cómo salir, buscarán un montón de terapias o de psicoterapéuticos que a lo mejor pues no van a saber acertar con lo que tienen, ¿no? Y a lo mejor aún se complica más el asunto, ¿no? Lo importante es no caer en actitudes autodestructivas, eso es lo primero. Quererse mucho a uno mismo, empezar por la autoestima, por la higiene de vida, por una higiene, por apartarse de las personas tóxicas también, sobre todo. Sé que es difícil porque hay muchísimas personas tóxicas que ellas mismas no les importa ser tóxicas, pues las personas que no seáis tóxicas, y sobre todo la manada de Nur, apartaros de las personas tóxicas, porque solamente os van a perjudicar. Es triste, es lamentable, pero es así. Bueno, sabéis que hay muchas personas que por estos problemas emocionales, y no estamos gastando ninguna broma, pues acaban pasándolo muy mal, acaban no queriendo continuar con su vida. Es un problema delicado, ¿no? Hay bastantes trastornos, como por ejemplo el trastorno de la personalidad paranoide. Lo digo porque si algún día estáis viendo este vídeo, poder a lo mejor reconocer si alguno de estos puntos, de estos 8 puntos, os podéis reconocer y así ser más fácil que encuentres la ayuda, ¿no? Está el trastorno de la personalidad paranoide porque percibe al entorno como dañino, ¿no? Como hostil. Está el trastorno de personalidad esquizoide, es una persona con el nivel bajo de emociones, ¿no? O sea, en las relaciones no muestra muchas emociones, está como desapegado, ¿no? de los demás. El trastorno de personalidad antisocial, no reconoce a los demás como a sí mismo, o sea, no les reconoce muchos derechos, es antisocial, ¿no? Antisocial, no le importa mucho la sociedad o los derechos sociales de los demás. Está el trastorno de personalidad histriónica, o sea, la persona necesita buscar atención, por eso se vuelve histriónica, porque necesita ser el centro de atención. Y es como cuando a alguien le dicen, oh, es que eres muy intensa, es porque necesita estar mostrando emociones de forma muy exagerada, ¿no? Esta también sería, como os digo. El trastorno de personalidad narcisista, este es el que más se está destapando hoy en día porque hay muchísimos y además son muy peligrosos, son muy perjudiciales. Yo lo conozco este tema de cerca concretamente y para mí pienso que un narcisista pudre todo lo que tiene alrededor, pudre los sentimientos de las personas que le rodean, es horrible, es destructivo, hace mucho daño y luego ponen la expresión y dicen que sí, es que ellos no han hecho nada, que no han hecho nada malo, que te han hecho.
¿sabes? O sea, encima tienen el valor de decir que qué te han hecho, que ellos no te han hecho nada malo. Este narcisista, tanto hombre como mujer, él se cree superior a los demás. Tiene un complejo de superioridad que le lleva a la soberbia, a ser una persona muy soberbia. Aunque pueda pasar como que hay gente de su entorno que en vez de darse cuenta, pues lo admiran porque lo ven especial y no se dan cuenta que están delante de un narcisista. Ellos están deseando continuamente sentir la admiración de los demás y el rasgo característico, como podéis detectar un narcisista, es porque no tiene nada de empatía. No tienen empatía, son incapaces. Pueden hacerlo para disimular de una forma un poquito falsa, hacer ver que le importan los demás, pero no tienen cero empatía, no son capaces de tener empatía y por eso los podréis detectar fácilmente. Y esto les está dando mucha rabia porque hoy en día se les está cayendo la careta a la mayoría, aunque todavía hay mucha gente que cae en la trampa y piensan que son especiales y los admiran, ¿no? Como que son triunfadores de la vida, que es lo que ellos venden, y que ellos son mejores que los demás, y mucha gente cae en esa trampa todavía. Después está el trastorno de personalidad evitativa. La personalidad evitativa es que esa persona tiene miedo, porque tiene miedo de que siente que va a ser rechazado o que le van a humillar o que le van a criticar. Como tiene miedo, que piensa, me van a criticar, es como un poco de timidez que se vuelve a una personalidad evitativa, ¿no? Favorecido como si fuera una persona tímida porque piensa que si se atreve a mostrarse o a ser un poco más espontáneo, que le van a humillar, que le van a criticar o que le van a desprestigiar, ¿no? Bueno, después está el trastorno de personalidad dependiente. Como su nombre indica, son personas que se tienen que enganchar a alguien para ser dependientes, no saben hacer las cosas por sí mismas, son personas muy dependientes. Entonces, para poder engancharse a alguien y depender de alguien, pues tienen que mostrar sumisión y aferrarse a alguien, ¿no? Y sentirse que les cuidan, ¿no? O sea, que son dependientes, que sería como un poco no querer madurar, querer ser un niño al que le tienen que cuidar sus padres, pues se aferran a eso, a que alguien les tiene que cuidar. Y no saben cuidarse de sí mismos, no saben que la persona se tiene que aprender a cuidar una misma. Y después está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, que también obsesivo-compulsiva, como su nombre indica, es diferente del trastorno obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo. La personalidad obsesivo-compulsiva es una persona que está obsesionada con el orden y con el control. Está obsesionada de forma inevitable por tener a su alrededor todo controlado y todo ordenado, ¿no? Es muy perfeccionista, sería alguien como una personalidad que quiere que todo sea perfecto, ¿no? Que si no, pues es que va a colapsar. Si todo a su alrededor no es perfecto y no tienen el control, pueden colapsar, ¿no? Pueden pasarlo muy mal. Y bueno, pues ya os digo, puede ayudar mucho la musicoterapia y también las frecuencias Raíz, y ya os digo, yo de las mejores terapias que os podría aconsejar para empezar sería las constelaciones familiares, que son una terapia humilde pero que funciona bastante bien. Y bueno, quería deciros para terminar este Videnor que llevo esta medalla, que es un protector cuántico, que lleva unos imanes por detrás, que la venden en AliExpress, y bueno, por si os queréis, lleva el símbolo del átomo y protege de radiaciones, y hoy en día que estamos siendo bombardeados con las antenas, pues va a venir muy bien para protegernos. Es un protector cuántico. Bueno, conmigos y conmigas, hasta el próximo Videnor, con brazos